Hola, ¿qué tal? Estoy grabando este video como material de apoyo para poder explicar con mayor profundidad las herramientas que vamos a utilizar para analizar las continuidades. En la clase yo les he hablado de algunos conceptos básicos que son los que nos van a ayudar a entender eh, justamente estas herramientas y que son las que vamos a utilizar, como les decía, para el análisis de las continuidades. No es obligatorio que vean este video, no es obligatorio la vista de este material, pero sí creo que es importante. ¿Ok? Entonces, nada, comencemos. Bien, entonces vamos a arrancar con un poco de teoría para que ustedes se ubiquen dónde están estos análisis, estas herramientas de análisis. Entonces vamos a hacer primero la teoría y luego yo les voy a proponer un pequeño ejercicio. Esto de aquí es un resumen que hace Mariela Cambiaso sobre la obra de Giddens. Giddens es un sociólogo que nos explica cómo se trabaja la estructuración del sentido que tiene la sociología de la educación eh, para entender los diferentes fenómenos del mundo y de la sociología en general. Porque la sociología en la educación es una especificidad del marco sociológico como disciplina y lo que nos da es un aporte interesante para poder entender cuáles son las herramientas de análisis sobre las cuales nos movemos y entendemos y estructuramos el mundo. Tanto los que estudian como, por ejemplo, los sociólogos, como los que vivimos en él. Esta propuesta nos dice que hay tres maneras o tres miradas para entender cómo se ordena y cómo funciona el mundo a nuestro alrededor. Por un lado, vamos a poner un ratito el puntero láser. Ok. Por un lado, tenemos la teoría de la agencia. Los teóricos de la agencia son todos aquellos que dicen que, que todas las acciones que tenemos nosotros como seres humanos, todo el sentido de la vida de las personas, prima o prevalece por sobre las estructuras a la hora de explicar la conducta humana. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra capacidad de hacer cambios, de pensar, de actuar, de sentir, a esta capacidad de actuar, de sentar, de pensar, de sentir, le vamos a llamar agencia. Entonces, toda nuestra agencia es la que moviliza los cambios en el mundo y es independiente de lo que existe alrededor o de lo que tenemos en nuestro entorno. Por lo tanto, las personas tienen toda la posibilidad de hacer elecciones, de actuar totalmente libres, totalmente autónomos, no están condicionadas por su presente, no están condicionadas por su pasado, por ninguna visión o enseñanzas que tienen o de lo que han heredado de sus antepasados, de lo que llevan en su formación, ni siquiera de lo que dicta la sociedad en la que se desenvuelven. Esta teoría nos dice que los individuos tienen la capacidad de hacer cualquier cosa porque son agentes racionales. Y como tienen una agencia, es una forma de actuar, tienen una agencia racional, esto les permite romper con todas las limitaciones de estructura que están a su alrededor. Entonces, esta teoría dice que nosotros como agentes podemos cambiarlo todo. Esto es lo que nos propone la teoría de la agencia. Por otro lado, está la teoría de la estructura. Y esta teoría de la estructura dice que hay una especie de caja o de cajas que representan esa estructura. Eso quiere decir que esa estructura es lo que le pone límites, es la limitación a nuestra agencia. Y esa limitación está por encima de nuestras acciones. Por lo tanto, nuestra agencia no es totalmente libre, ni es individual, ni es autónoma y muchísimo menos transformadora, porque esa agencia está condicionada por varias situaciones que son restrictivas, que son pautas que están estables y que son recurrentes, que van a limitar nuestras elecciones y nuestras oportunidades. A esas pautas se les conoce como instituciones.
Y hay instituciones formales, como las leyes, las reglas y las normas, y hay instituciones informales, como la cultura, las costumbres, la forma de pensar, la forma de ver el mundo, todas esas cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo como sociedad y que es justamente lo que va a construir esas cajitas alrededor. Esas cajas van cambiando según nuestro contexto social, según la época en la que vivimos, pero de alguna manera la estructura es una caja que se va movilizando y nosotros como agencia estamos dentro de esa caja o en medio de muchas cajas. Y aun cuando la agencia puede prevalecer en algunas situaciones como un cambio social muy fuerte, una revolución, un periodo histórico, por ejemplo el contexto de pandemia, ¿no? Pareciera que la agencia le ha ganado a la estructura, o sea, el actuar le ha ganado porque esa estructura, por ese contexto por esa situación tan fuerte, pues pareciera que se derrumbó. Pero conforme pasa el tiempo, las leyes, las normas, las pautas vuelven a limitar la agencia y vuelven a acomodarse y esta caja se reagrupa y se reconstruye. Entonces, esta teoría plantea que estamos limitados y nuestra capacidad individual y nuestra agencia está cercada por una estructura que está alrededor nuestro. Entonces, son dos miradas para entender una misma situación. Por ejemplo, ¿cómo logramos el éxito personal? Vamos a irnos a lo que solemos asociar al éxito personal. Si queremos hablar del éxito económico en nuestras vidas, si lo pensamos desde la agencia, solamente nuestro esfuerzo y nuestra capacidad humana lo van a lograr. Y no necesitamos ningún apoyo. El ser humano no necesita, por ejemplo, políticas redistributivas, porque solo su capacidad va a hacer que esa persona o que las personas consigan el éxito. Desde el otro lado, no es para lograr este éxito económico, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, no bastará con el esfuerzo, no es suficiente, porque hay restricciones y hay situaciones que se han normalizado, que son parte de la estructura, y por lo tanto se necesita algo o alguien que rompa esas situaciones para recién poder lograr ese éxito o esa equidad. Vamos acá. Visto así, podríamos pensar que solamente tenemos dos opciones, o la agencia o la estructura. Pero ¿qué sucede? El análisis social más moderno, bueno, más moderno hace 25 años más o menos, es el enfoque sistémico o enfoque ecológico. Y se llama enfoque ecológico porque lo que se trata es de ver que no solo existe la estructura o no solo existe la agencia, sino que ambas son un sistema que se interrelaciona en una, valga la redundancia, en un sistema en el cual lo que hace la agencia modifica la caja. Pero lo que marca la caja influye en la agencia. Por lo tanto, ambos se retroalimentan. Yo les hablé al iniciar de Given, este autor que propone, dice que la agencia necesita de la estructura y la estructura necesita de la agencia. No pueden existir las dos por separados. Y eso implica una relación. Ambas posturas tienen un peso en diferentes momentos, ya sea para estructurar las prácticas sociales, por ejemplo, ¿no? Ambas posturas necesitan conversar, se necesitan mutuamente. Entonces, el sistema social que existe y en el que nosotros trabajamos, en este caso la educación, nos permite a nosotros como personas, como docentes, pensarnos con niveles de agencia cuando tenemos la capacidad de accionar sobre nuestras condiciones.
Y no es que las condiciones van a determinar de por sí nuestra vida o nuestro accionar. Por otro lado, debemos tener en cuenta de que esas condiciones realmente constituyen las estructuras que están a nuestro alrededor. Entonces la idea de este enfoque sistémico es pensar ni la agencia sola ni la estructura sola, sino que ambos se construyen y se alimentan, dándonos herramientas para poder entender el contexto en el cual nos ha tocado ser maestros y poder ejercer nuestra agencia dentro de un contexto estructurado que son nuestras herencias y nuestra mirada individual y social de entender la educación. Entonces, yo les voy a explicar un pequeño ejercicio. Yo voy a necesitar que paren el video, paren este video y vayan a un video que yo les he puesto, ¿ya? Es un video cortito en el que vamos a analizar el mito de la caverna. Es un mito muy antiguo, que es de uno de los libros de Platón más conocidos que existe en el mundo, que es la República. Platón fue un filósofo muy conocido y lo que hace él es presentarnos una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es una representación en la que las cosas tienen un significado simbólico, todas las cosas que se presentan. Entonces, esta es la alegoría del mito de la caverna. Y ustedes verán que aquí hay unas preguntas. Entonces lo que yo necesito es que mientras ustedes van viendo el video, vayan tomando en cuenta estas preguntas. Porque luego en un doc que está también junto a este video, ustedes van a responder estas preguntas. Obviamente si han optado por hacer este material, No va a estar como tarea, va a estar como material, solo si ustedes lo quieren hacer. Entonces, pueden pausar el video para ver el mito de la caverna y luego de responder las preguntas, continuamos. Bien, asumiendo que ya vieron el video y todo y demás, es importante entender que todos tenemos diferentes entradas para entender y percibir la realidad. Y que desde esa mirada estructurante de la caja, que es muy grande, o sea, y para todos, esa caja tiene diferentes interpretaciones y diferentes miradas, y es ahí donde entra en juego la agencia. Y también es importante recordar que la caja no es tiesa, no es dura, no está construida en piedra, sino que esta caja se va transformando e incluso para diferentes personas en diferentes momentos tiene diferentes significados y puede ser algo que no funcione o no tiene sentido para todas las personas o para la mayoría de personas, y esto genera pues situaciones de tensión, de discusión, y también son las oportunidades para poder generar cambios. Esto ocurre en diferentes momentos. A ver, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes estén trabajando bajo un enfoque de contenido separado por áreas y de pronto viene un cambio, una disrupción, les trae un nuevo marco curricular y le dice, ok, ahora ustedes van a trabajar por competencias, ¿no? Y nos dice algo que es totalmente distinto. Entonces las reacciones de muchos de los maestros, ¿qué va a pasar? Va a ser de resistencia. Porque quien ha planteado ese enfoque a lo mejor ha tenido acceso a otras estructuras, a otras miradas. Con toda la buena intención del mundo se quiere hacer un cambio. Y ya no está en la respuesta pensada desde una construcción conjunta ajena a nosotros. Entonces, por supuesto que resistencia. Porque el modificarnos, el cambiar nuestra forma de entender la realidad, tiene un costo. Por un lado está la incertidumbre. No sabemos hacia dónde vamos a cambiar. Y por el otro lado, el costo de la acción de salir de nuestra zona de confort. Porque es algo que nos amarra a lo que ya conocemos. Si ustedes han visto el video, en la alegoría habrán visto además que los hombres están atados mirando hacia adelante.
sin tener el mínimo rango de acción. Han perdido prácticamente toda su agencia. Y esa es una discusión que el mito nos invita a hacer. La cueva sí que representa la estructura, pero también representa la agencia limitada, una agencia que da por sentada una realidad y no sabe lo que hay afuera de la cueva, o no sabe si hay otras cuevas con otras limitaciones. Entonces, aquí es importante mirar cómo en esta relación entre la agencia y la estructura y cómo también se va limitando la agencia o también se puede ir accionando, ¿no? Que son dos situaciones en las que nos movemos dentro de la vida y con nuestro sentido de realidad. Entonces pensemos en la voluntad de hacer las cosas diferentes después de entender la aproximación a la realidad. La agencia sola no va a cambiar la estructura, porque la estructura es muy fuerte. Y cuando trae a alguien un cambio a la estructura, recordemos, lo vemos como el enemigo. Entonces, ¿cómo podemos pensar en cambios si nosotros somos parte de la estructura? ¿Cómo podemos trabajarlo colaborando con otros? Tendría que ser así, ¿no? Pero no trabajarlo desde la imposición, porque ello predispone a cómo aceptamos ese cambio en la estructura. Entonces, es muy difícil cambiar las estructuras que no conocemos, o sea, y que sobre todo nos condicionan. Es muy difícil cambiar la estructura si no nos cuestionamos, si no dejamos de mirar la realidad desde donde estamos, desde nuestra agencia real en el mundo y también desde nuestra estructura y en lo que se va generando alrededor nuestro, porque es muy fácil quedarnos en la cueva. Entonces, no es agencia pura y no es estructura pura. Es la combinación de ambas lo que nos va a llevar a conocer la realidad para poder accionarla y poder acercarnos a ella y recién acercarnos. Otro de los instrumentos que vamos a usar en el curso, además de estar conscientes de las estructuras que hay a nuestro alrededor y de nuestra propia agencia para cambiarla, es el pensamiento histórico y la conciencia histórica temporal. Este es un gráfico de un texto que les dejé para el foro. Y la idea es cómo llegamos a este punto de trabajo de la conciencia histórica temporal, que es básicamente pensar en cómo accionamos desde la práctica aquellas cosas que están en la estructura. Entonces, sabemos que hay una estructura que la podemos entender y descifrar a través de la interpretación histórica y de la imaginación histórica, que son dos puntos importantes y claves para el pensamiento histórico. Esto nos ayuda a ver todo el proceso de cómo se fue construyendo esta estructura, cómo llegamos a esta caverna, cómo se llegó a la existencia de las cavernas. Disculpen. El pensamiento histórico, como vemos en este esquema, tiene dos entradas que apuntan a la narración histórica, es decir, a poder comprender una situación real en el mundo, cómo se originó, cómo fue condicionada a través de diferentes momentos históricos, cómo se fueron construyendo las cajas de la estructura. Y una de las herramientas es la interpretación histórica. Y eso nos ayuda a conocer la realidad, pero no conocerla como un recuento de hechos y de fechas, sino de conocer cómo se construyó y cómo se dio el proceso, ese proceso que está detrás y que nos ayuda a interpretar las causas y las consecuencias que estuvieron detrás de esos cambios y de continuidades. Por otro lado está la empatía histórica, la importancia de poder imaginarnos cómo se fueron dando los procesos. Y es que a veces ocurre que con nuestra mirada de hoy
analizamos algún hecho histórico de la antigüedad y pues no le encontramos sentido, porque hoy tenemos otra mirada, tenemos otras valoraciones. Entonces, no pensar cómo fue ese momento, esa decisión, esas acciones que ocurrieron y lo que ocasionaron en ese momento nos puede llegar a no entender el hecho histórico porque lo interpretamos desde nuestra postura de hoy. Voy a ponerles un ejemplo clarísimo. ¿Cómo es que se trabajó la conquista del Perú? Cuando sucedió la conquista se elaboraron crónicas, pero se elaboraron crónicas desde una estructura occidental de cómo debían ser las culturas. En ese caso, pues se le dio a la civilización una interpretación occidental desde la lectura de quienes hicieron esas crónicas. Entonces no tenemos una mirada real de cómo fue el incanato. Tenemos la construcción de otros. Más adelante se van revisando y se van reescribiendo algunos sucesos, ¿no? Y ya pues podemos tener una mirada más clara. Pero luego, ¿qué sucede? Nuevamente este proceso se interpreta más adelante, cuando pasan los años, a la altura de los años 20 más o menos, se reescriben, se revisan y se interpretan, pero desde la polarización. Incas buenos, españoles malos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues hemos heredado una identidad partida. Y eso en verdad pues es algo que hasta el día de hoy nos causa problemas. Entonces, la empatía histórica nos ayuda a pensar en cómo fue el proceso para entenderlo en realidad y empezar a construir estas narraciones históricas con diversas fuentes que tomen en cuenta los diversos actores involucrados. Comprender cómo se construyó esa caja y llegar a la narración. Y esta narración nos brindará explicaciones de qué ocurrió, de cómo ocurrió, de por qué ocurrió, pero también nos va a presentar cuál es el cambio y cuál es la continuidad, qué se mantiene y qué permanece construyendo estas estructuras dentro de lo que es la continuidad. Y cuáles son las cosas que más bien van cambiando y adaptándose. Entonces, es una mirada del proceso histórico mucho más compleja que solo entender y saber los hechos, porque nos permite tener conciencia histórica, que además de tener la lógica de identificarnos como una agencia dentro de la estructura, nos da también la mirada de cómo llegamos a este punto. Entender cómo se fue construyendo este panorama e identificar cuál es nuestra capacidad de agencia en todo esto. Entonces, esas son las dos herramientas con las que vamos a trabajar en mucho más detalle de lo que hemos visto en la sesión. Entonces, la idea es ir viendo un poco cómo históricamente, con ayuda de la narración histórica, se va construyendo una idea de educación a lo largo de los años. Desde los inicios de la humanidad ya había ideas sobre educación, ¿no? Entonces, esas son las herramientas con las que vamos a trabajar: la conciencia histórica temporal y el análisis ecológico sistémico. Entender la realidad educativa para poder pensar en nuestras múltiples cavernas y cómo hacemos para empezar a romperlas y salir hacia adelante construyendo una narración histórica, la mirada crítica, nuestra capacidad de argumentación para tener una mirada desde la agencia y la estructura. La idea siempre es cuestionar.